Bienvenidos al podcast Conecta Propósito, un programa en el que Samuel Ricardo conversa con personas fascinantes que marcan la diferencia, que trabajan en soluciones positivas a problemas locales y globales. Personas que nos hacen reflexionar, nos inspiran y nos invitan a la acción para conectar con la sostenibilidad con nuestro propósito vital. Únete a nuestro anfitrión mientras nos sumergimos profundamente en el mundo de los agentes de cambio. Hola, hola y bienvenidos de nuevo a Conecta Propósito. Gracias por estar allí para escuchar una nueva historia, una de esas valiosas historias de personas, agentes de cambio que están detrás de proyectos que marcan la diferencia y aportan valor hacia la renovación y generación de un mundo mejor. Bienvenidos a este episodio número 24. Nuevamente, nuestros micrófonos se trasladan a Centroamérica, a un país que tiene uno de los entornos biodiversos más ricos del mundo. Y bueno, ya me supongo que saben de qué país estamos hablando. En el día de hoy tengo la oportunidad de conversar con alguien que ha dedicado más de 17 años de su experiencia profesional para trabajar con un producto muy conocido y que a través de él y con él también apoya a productores en su producción, mejoramiento de la calidad, su comercialización, entre otras cosas. Pero dejemos que nuestro invitado del día de hoy nos cuente de qué producto se trata. Descubramos su historia personal detrás de un grandioso proyecto profesional. Hoy nos conectamos con el propósito de Moisés Gómez de Baby's Love. Comenzamos. Moisés, bienvenido a un nuevo episodio de Conecta a Propósito y gracias por estar aquí para compartir tu historia. Muy buenas, Samuel, y a todos los oyentes del podcast. Un gusto saludarlos y espero que se encuentren todos muy bien. Estupendo, Moisés. Ahora sí, cuéntanos desde qué parte del mundo te estás conectando para realizar este podcast. Bueno, hoy me conecto desde la bella, sin embargo, bien lluviosa Costa Rica. Actualmente me encuentro ubicado en este momento aquí en el Valle Central, en Belén, Heredia, que es donde vivo. Sin embargo, pues yo paso mucho en la zona norte de Costa Rica, en la zona Caribe, que es donde se enfocan la mayoría de los productores que nos venden cacao. Cacao. Acabas de mencionar ese producto del que hablaba al principio. Y muy bien, Moisés, para los que no te conocen y que por primera vez escuchan de ti, cuéntanos quién es Moisés Gómez y a qué te dedicas. Mi nombre, como bien lo has dicho, soy Moisés Gómez, soy de nacionalidad costarricense. Sin embargo, he tenido la fortuna y la gracia de poder vivir en varios países, tanto de América Latina como de Europa. Y es, yo creo que en ese trayecto, en ese camino, en donde poco a poco el destino me fue llevando a lo que mencionábamos, este maravilloso cultivo que es el cultivo del cacao. Como bien lo sabes tú, es conocido aquí en América Latina como el fruto de los dioses. Así lo catalogaron nuestras culturas precolombinas. Entonces, pues el destino me llevó a él, a un cultivo que es maravilloso, que es ancestral y que curiosamente tiene un valor más allá de los deliciosos productos que obtenemos a base del cacao, que es obviamente el chocolate, pues tiene un valor ancestral e histórico muy arraigado a Latinoamérica. Entonces, pues yo creo que el destino me unió. Yo inicié pues mi carrera en el agro desde pequeño. Mi padre ha estado involucrado en actividades agrícolas. Entonces, para mí esa conexión con el campo siempre estuvo presente desde muy pequeño. Ir y visitar plantaciones de diferentes cultivos, conversar con los dueños de las fincas, de las haciendas o incluso con los trabajadores, siempre fue algo que me llamó la atención. Incluso hoy en día, mis hermanas siempre me hacen la consulta porque cuando yo regreso del campo normalmente vengo exageradamente sudado o mojado o algo sucio y lleno de piquetes de mosquitos y bueno, de un montón de situaciones. Y ellas me dicen, o sea, ¿cómo haces tú para disfrutarlo? Y para mí esa conexión que desde pequeño tuve con el campo es algo maravilloso. Y pues como te digo, qué mejor que hacer la interconexión con el cultivo del cacao, que como bien te lo decía, es un cultivo que
milenario de América Latina, originario de la cuenca alta del Amazonas. Se vino a dispersar por pues, toda América Latina, específicamente las culturas mesoamericanas y las de México también lo veían como eso, como un fruto de los dioses. Incluso fue nuestra moneda en algún momento. Entonces, eso demuestra el valor que el cacao tenía mucho antes de que se lograra desarrollar en lo que hoy es, que es un delicioso producto llamado chocolate. Qué breve reseña, breve e intensa reseña la que nos has compartido, Moisés. Nos comentas que el destino me llevó a él. Si bien es cierto, nos cuentas que desde pequeño con tu padre visitabas el campo, pero ¿por qué no nos cuentas cómo es ese trayecto cuando te refieres a que el destino me llevó a él? Bueno, fue algo muy curioso. Yo estudié agronomía, soy ingeniero agrónomo, obviamente pues con conexión del campo. Estudié aquí en Costa Rica en una universidad que se llama la Universidad Earth, que bueno, sus siglas es Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda, ahí es donde viene el acrónimo de Earth. Y bueno, estando yo en la Universidad Earth, la universidad tiene un enfoque hacia la agricultura agroecológica, por decirlo así. Entonces, saliendo yo de la Universidad de Earth, me fui a trabajar a Ecuador. Trabajé en una finca bananera, bueno, platanera para los españoles, pero era una finca orgánica. En ese entonces, pues, verdad, estaba haciendo ese trabajo y realizándolo y me gustaba mucho, pero poco a poco fui, pues, leyendo un poco más sobre cacao, verdad, averiguando un poco más y resultó que un colega mío de allá de Ecuador tenía una empresa, bueno, que es una imprenta que se dedicaba a hacer revistas y me contactó porque me dijo que una asociación ecuatoriana, bueno, ahí de exportadores de cacao, lo habían contratado a él para producir sus revistas. Entonces, él me contrata a mí como agrónomo para empezar yo a escribir artículos, ¿verdad? De los proyectos que ellos tenían, visitas técnicas, artículos científicos. Y en ese proceso de estar yo escribiendo artículos para esa revista enfocada en cacao, me dice mi colega que, bueno, Ecuador se había unido a una organización internacional muy importante que se llama la Organización Internacional del Cacao y que tenía que escribir yo un artículo respecto a esta organización. Obviamente yo le dije que no sabía de quién era esa organización ni a qué se dedicaba. Entonces me metí a internet a buscar obviamente a la página web de la organización y eso estamos hablando del año 2005, 2006, perdón, 2006, cuando todavía las páginas abrían muy lento, ¿verdad? No era a la velocidad que hoy tenemos. Y justo cuando abro la página y se va abriendo paso a paso de manera lenta, veo que había un signo que decía oferta de trabajo en inglés. Entonces, bueno, primero leí información de la organización, la creación, ¿verdad? Toda esa información general sobre la organización y luego ingreso a esa oferta de trabajo y veo que yo cumplía con, no todos, pero algunos de los criterios. Entonces dije, bueno, hey, lo peor que puede suceder es que vean mi currículum y se rían. Y 3 meses después me llaman y me dicen que están muy interesados. El que fue, bueno, mi primer jefe allá, él justamente en ese momento, la organización tenía proyectos en Ecuador. Entonces coincidió que él tenía que viajar a Ecuador para cerrar un proyecto y yo como estaba ahí, dijo, aprovecho y te entrevisto. Entonces tuve la oportunidad de entrevistarme con él, hablar de cacao, hablar de mi experiencia en agronomía. Y como al mes de eso me llamó y me dijo, haga maletas porque tiene un trabajo en la Organización Internacional del Cacao, que en aquel entonces tenía sede en Londres. Entonces ahí fue donde, como te digo, el destino de una manera muy curiosa me llevó al cultivo. Yo, como te digo, antes de eso ya me había empezado a meter a leer un poco más del tema porque Ecuador es un país particular, ¿verdad? Tiene una fama por tener uno de los mejores cacaos del mundo. Hay varios chocolateros nacionales en Ecuador que hacen el producto bean to bar y obviamente hecho en el país de origen. Entonces, eso es algo que la industria pues reconoce mucho que ya no es el modelo antiguo en donde, ¿verdad? Nuestros países producen materia prima de alta calidad, se exporta a otro país y ese país le da el valor agregado y le da mayor, digamos, valor al producto. Entonces, ya había empezado a leer, pero bueno, las cosas de la vida me llevaron a eso y ahí fue donde me mudé a la ciudad de Londres, que como te digo, en ese entonces la organización tenía su sede ahí en Londres. La Organización Internacional del Cacao es una organización multilateral, o sea, se trabaja con gobiernos y está conformada por países consumidores de cacao y productores de cacao. Obviamente los consumidores están representados mayormente por empresas, industrias grandes y los productores obviamente por organizaciones de productores o diferentes entes gubernamentales que representan a los sectores. Entonces, mi trabajo ahí fue como asesor de proyectos, entonces la organización funcionaba como puente, digámoslo así, para financiamiento de proyectos en su gran mayoría, si no es que todos fueron en países productores de cacao. Entonces,
África del Oeste, Asia, América Latina, por supuesto. Y bueno, dentro de ese tiempo yo, bueno, trabajé ahí 11 años, tuve la fortuna de ser el único hablo-hispano que estuve en ese entonces y siento que, bueno, el mundo del chocolate ha venido evolucionando de una manera muy rápida, pero creo yo que fue a principios de los años 2000, por ahí 2001, 2002, que el tema del chocolate oscuro o el chocolate de origen se empezó a poner mucho más de moda. Yo incluso recuerdo que en aquel entonces, cuando la gente hablaba de chocolate oscuro, decía, ah, sí, el que es amargo, el que, ¿verdad? El que sabe fuerte, el que sabe. Y es cierto, si uno hace memoria hace 20, 24 años, los chocolates oscuros que había en el mercado eran de un sabor muy fuerte, incluso un sabor quemado, por decirlo así. Pero la industria del chocolate y del cacao ha ido evolucionando muy rápido y yo creo que durante esos años fue que se dio ese cambio y obviamente, yo siempre lo digo, es como la industria del café hace 30 años, que, bueno, 30 40 años, que realmente había muy poco conocimiento del tema de orígenes, del tema de procesos, que si se hace honey, que si se hace, ¿verdad? Lo que se conoce en Costa Rica como el beneficio. En cacao está pasando lo mismo. Entonces ya hay, digamos, orígenes reconocidos de cacao de excelente calidad. Y da la casualidad que América Latina es el mayor productor de cacao fino a nivel global. Entonces, al estar yo involucrado en proyectos, mi jefe me dijo, mira, tú eres el único hablo hispano y la mayoría de cacao viene de allá, entonces búscate proyectos o desarrolla proyectos. Entonces sí me involucré mucho en el tema ese, digamos, de cacao de especialidad o cacao diferenciado. Y sí, pues obviamente siendo asesor de proyectos, tuve la bendición y la gracia de poder viajar a muchos países, como te digo, África del Oeste, Asia, Latinoamérica, supervisando proyectos que financiamos de toda índole, investigación, tema de plagas y enfermedades, tema de sostenibilidad. Aprendí mucho del tema agroforestería, que bueno, que en ese entonces todavía estaba un poco en pañales y hoy por hoy pues los sistemas de cacao están reconocidos por ser sistemas que pueden aportar a esa biodiversidad, digamos, en lo que es un cultivo o el desarrollo de un cultivo agrícola. Entonces fue, digamos, como te digo, un poco el destino que me llevó a eso. Aprendí mucho y ya luego la organización decide en el año 2017 transferir toda su sede a Costa de Marfil y es ahí donde yo pues tomo la decisión de no continuar con la organización y ya venirme aquí a Costa Rica. Regresé a Costa Rica en el año 2017. Ya pues obviamente tenía varios contactos en el sector cacao. Mi esposa es costarricense. Yo a pesar de que de verdad nos casamos en Inglaterra y todo, pero ella es 100% tica, entonces eso facilitó mucho el proceso de regresarnos. Y desde que regresamos, bueno, me he estado involucrando en eso, en apoyar al sector nacional cacao desde diferentes iniciativas. Tuve la oportunidad de trabajar con la Universidad EARTH, que es la universidad donde yo me gradué. Como te digo, en su momento la universidad desarrolló un proyecto con, bueno, se llamaba la Plataforma Cacao Caribe, que era básicamente la zona Caribe de Costa Rica, que es la donde más cacao se produce. Básicamente yo estaba a cargo de generar esos encadenamientos entre productores, empresas, incluso mismas cooperativas que empezaban ya en aquel entonces a dar pasos en valor agregado, en el tema de calidad y todo eso. Entonces sí, trabajé mucho con productores paralelamente y obviamente habiendo tenido toda esta experiencia y siendo apasionado con el tema del campo, me dediqué también a la producción propia de cacao y chocolate, de cacao, perdón. Tenemos entonces un área, una finca pegada al Parque Nacional Tortuguero donde sembramos cacao junto con mi esposa también y mi cuñada, y eso, ese cacao, digamos, lo transformamos a chocolate. Entonces, ¿verdad? Ando metido en varias cosas. Y obviamente, pues el último proyecto en el que estoy, ¿verdad? Metido de cabeza, como digo, y apasionado, es obviamente el proyecto de Baby Slot, que es un proyecto que también vino pues a generar, digamos, un proceso un poco disruptivo en relación a lo que existía normalmente aquí en Costa Rica con el tema del cacao. Bueno, pero permíteme antes de entrar a Baby Sloth, y ya que te agradezco que me hayas hecho este recorrido a nivel profesional, si me permites, me gustaría devolverme un poco en tu historia, en ese momento de conexión personal con el cacao, porque si bien es cierto, me comentas que antes de esa primera experiencia laboral con el cacao, tú ya estabas interesado en el producto. ¿Cómo fue esa conexión de decir el cacao? Porque habrías podido decir mango o plátano o cualquier cosa, pero ¿cómo fue esa conexión con el producto? Fue muy curioso, Ecuador, y yo creo que como te digo, el destino me puso a mí en los lugares adecuados en el momento adecuado. Yo llegué a Ecuador cuando tenía 7 años, obviamente era muy niño, ¿verdad? Y no entendía muchas cosas,
pero Ecuador es un país que siempre ha sido reconocido por su producción de cacao. En su momento fue el mayor productor de cacao a nivel mundial antes de que África del Oeste empezara a producir cacao de manera bestial. Pero Ecuador tiene una historia digamos, muy basada en el cultivo del cacao. Incluso hay, ¿verdad? Toda una historia de cómo la economía de Ecuador creció gracias al cultivo del cacao. Entonces, al llegar yo a Ecuador, me acuerdo, como yo pues le decía a mi papá, llévame al campo, aunque sea yo voy ahí atrás tuyo, agarrando el machete, lo que sea. En esas carreteras que íbamos a visitar de la casa a las fincas y a las diferentes haciendas, yo recuerdo de pequeño, y eso sí lo tengo muy grabado, que íbamos en la carretera y yo olí algo que yo decía, pero ¿qué es ese olor tan intenso? ¿Qué es eso? Y yo le dije, papá, ¿qué es ese olor? O sea, me huele a algo muy particular. Y me dice, ese camión que va al frente de nosotros, que era un camión de esos, quién sabe cuánta, pero era un camión grande, me dice, ese olor que sientes es cacao. Y yo, mira, y me dice, bueno, de ahí es donde se hace el chocolate y todo, ¿cómo? Entonces ya él me empezó a contar un poco de la historia de Ecuador y el cacao, pero ese olor se me quedó muy, digamos, muy grabado. Y ya después de eso coincidía que muchos señores que producían en ese entonces plátano o banano, que era lo que mi papá estaba involucrado, también eran productores de cacao. Entonces, me acuerdo de pequeño visitar patios. En Ecuador el cacao se seca o se secaba anteriormente en patios grandes de cemento en el suelo y se movía diariamente. Entonces, como que ahí fue donde, como te digo, para mí empezó esa conexión. Obviamente, pasaron muchos años, yo quise ser bombero, quise ser salvavidas, de todo un poco, pero ya como a los 15, 16 fue que yo definí lo de ser agrónomo. Siempre como que tuve esa chispita, por decirlo así. El tema es, por ejemplo, aquí en Costa Rica, particularmente el cultivo del cacao hasta el año 2010 es que, digamos, vuelve a retomar importancia, por decirlo así. Anteriormente sí es un cultivo, de hecho, ya te contaré un par de historias del cultivo del cacao aquí y su relevancia en Costa Rica, pero es un cultivo que fue abandonado por mucho tiempo. Hubo una enfermedad que afectó la producción de cacao en toda América Latina, una enfermedad que se llama la monilia, que es un hongo que se esparció, pero de manera muy agresiva y muchos países. Costa Rica llegó a producir 8.000 toneladas de cacao al año. Hoy producimos 560, casi 600. Entonces, ¿verdad? La caída fue súper fuerte. Y hasta el 2010 es que Costa Rica empieza a recuperar. Entonces, como te digo, el haber vivido en Ecuador esos años después de la universidad, que fueron pocos, fueron 3 o 4, pero como te digo, coincidió mucho con el tema este de que el cacao se estaba empezando a posicionar nuevamente como un cultivo de relevancia, y no solo un cultivo de relevancia económica por el aporte que tiene a la economía, en el caso de Ecuador, pero por el tema de la calidad, que fue lo que yo dije, mira, siendo costarricense y sabiendo que Costa Rica fue posicionándose a nivel global con su café por las orígenes y las zonas y el proceso que se hacía, estaba viendo las similitudes en cacao. Empecé a participar en varios foros en Ecuador, como te digo, en ese entonces se organizaban 3 o 4 foros al año, entonces empecé a empaparme mucho más y ahí también tuve la oportunidad de conocer gente que había empezado, que estaba, bueno, no en sus inicios, pero apenas 2 o 3 años de estar haciendo chocolate. Entonces yo dije, mira, es algo que, ¿verdad? Que bueno, primero que es nativo de nuestra región, América Latina, y segundo, ya no es un producto ¿verdad? Que va a otros lugares a transformarse, sino que aquí mismo se puede transformar en productos de alta calidad. Entonces, de ahí, como te digo, siempre fue ese interés y las vueltas de la vida me ponen, como te digo, yo ni siquiera estaba buscando trabajo en ese momento, pero la organización como tal, ¿verdad? Y recuerdo claramente porque era un letrero así, como con un cuadrito así, pero con bastantes píxeles, puedo decirte, con pocos píxeles, perdón, pero era con un verde como fosforescente y decía oferta de trabajo, oferta, y se prendía y se apagaba, decía oferta de trabajo. Entonces, digamos, como que todo ese círculo en el que yo andaba y que de repente me apareciera eso, dije yo, no, es mucho el destino. Y te voy a ser franco, cuando yo hice la aplicación, porque la organización internacional tiene un carácter diplomático en el sentido de que en los años 70, si no me equivoco, se firmó un acuerdo internacional y el acuerdo fue depositado en la Oficina de Acuerdos Internacionales de la ONU. Entonces, al estar depositado ahí, eso le da un carácter semidiplomático a la organización. Entonces, es una organización, ¿verdad? Con cierto carácter y cierto peso internacional fuerte. Entonces, yo dije, no, pues que con perfil de la ONU y que yo tengo apenas 24, 25 años, tenía en ese momento, creo. Entonces yo decía, no, 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 esto jamás va a pasar, pero igual, como te dije, lo peor que puede pasar es que vean mi currículum y se rían un poco y digan, no, este está soñando mucho. Pero mira, 17 años, casi 18 después, aquí estoy, todavía en el cacao.
Mira qué interesante, Moisés, porque nos cuentas que a los 7 años te trasladaste con tu familia al Ecuador y fue allí donde tuviste las primeras experiencias, cercanía con el producto como tal y te quedó muy grabado en la cabeza el aroma al cacao. Luego esta nueva señal de píxeles enfrente de tu computador, ordenador, en donde te sale esta oferta de trabajo y te vuelve a conectar con el producto. Pero hay un punto intermedio, el que tú me comentas, que sobre los 15 16 años fue que tomaste la decisión para estudiar agronomía y antes habías querido ser bombero y otras cosas. ¿Cuál fue ese camino que recorriste para decir, no, definitivamente lo que yo quiero estudiar es agronomía? Bueno, como te digo, yo, bueno, pasé, ¿verdad? Yo creo que como todo niño quiero ser bombero, policía, ¿verdad? Lo típico. Pero siempre, o sea, tanto, bueno, mi padre, ¿verdad? Que él toda su vida trabajó no específicamente en campo como tal, pero sí en empresas involucradas en negocios agrícolas. Siempre me atrajo mucho eso y por la posición que él tenía que ir y visitar a clientes, a productores. Entonces, yo siempre le decía, o sea, llévame. Entonces, ¿verdad? Él se sentaba y se reunían ahí en mesas y hablaban de quién sabe qué, y yo me iba con los trabajadores y me metía ahí en los bananales. Entonces, siempre tuve como que ese instinto natural de estar en el campo. De hecho, en la universidad, en su momento, ¿verdad? Decidí, ¿verdad? Cuando estudié agronomía, yo empecé queriendo ser bananero y terminé queriendo ser ganadero. O sea, yo, según yo iba a ser, ¿verdad? Charro, con sombrero vaquero y toda la cosa, pero yo creo que esa, desde pequeño, el poder compartir eso con mi padre y también mi madre siempre, a pesar de que ella es contadora, ella no estudia agronomía, pero ella siempre en la casa tuvo una huerta donde sembraba tomates, sembraba pimientos, sembraba. Entonces, en la casa siempre había como que no voy a decir que una dinámica agrícola, pero siempre hubo como que esa conexión. O sea, para mí fue muy fácil conectar. Y de nuevo, fue algo que a pesar de las condiciones adversas, podría decirse uno, que uno encuentra en el campo, que está lloviendo o que cae un rayo, o que bueno, lo que sea, o los calores infernales que hacen aquí en América Latina en el campo, pues yo siempre me siento a gusto estando en el campo. Yo siempre le digo a la gente, yo salgo más feliz o termino el día más contento cuando estoy en el campo que cuando estoy en una conferencia sentado escuchando a una persona o en una clase, ¿verdad? Entonces, yo creo que como a los, sí, como te digo, 14 o 15 de años después de haber pasado, en un principio pensé en biología marina. Ecuador también es un país que tiene una riqueza marina impresionante, bueno, las Islas Galápagos y toda esa costa maravillosa que Ecuador tiene. Entonces, en algún momento pensé en biología marina, pensé en biología en general, pero todo siempre me llevaba a un tema agrícola, siempre o era una producción de un cultivo, o era una vaca, o era algo. Entonces, desde ahí yo decido seguir esa línea de buscar la agronomía. De hecho, bueno, mi papá, él es originario de Honduras y también fue un tema porque yo desde los 15 años le dije, papá, yo creo que después de bastante, yo no sé cómo a los 15 años puedo haber yo analizado algo, pero bueno, le dije que yo quería ser agrónomo. De hecho, yo en ese entonces estaba en un colegio que era bajo un sistema americano, por decirlo así, o de Estados Unidos, donde todo el día se hablaba inglés y se llevaba un sistema americano y todo. Entonces yo le dije a él, mira, quería incluso cambiarme a un colegio con un sistema latino, porque de nada me servía, ¿verdad?, estudiar en un colegio gringo, porque yo no iba a estudiar en una universidad gringa. Y me dice, pero bueno, allá se puede estudiar agronomía. Yo le dije, sí, pero en Estados Unidos se cosecha maíz con un tractor gigante y uno pasa sentado, y Latinoamérica no, Latinoamérica es diferente. Yo tengo que aprender agronomía tropical, no agronomía, digamos, de Estados Unidos, que es muy buena, no estoy diciendo que no, pero es totalmente diferente. Entonces ahí fue donde me dijo, bueno, entonces si quieres hacer eso, tienes que buscar, ¿verdad?, un colegio aquí, o sea, que no sea con sistema americano. Entonces yo me di a la tarea de buscar, claro, no se me hizo tan difícil, tenía ahí ya dos colegios en mente. Entonces, sí, fue como que de los 15 años sí tuve la decisión de que, ¿verdad? Incluso como te digo, pasar de un sistema americano a un sistema ecuatoriano o latinoamericano fue todo un proceso para mí, pero fue justamente por eso, porque yo sabía que quería estudiar agronomía. ¿Tienes muchos momentos en tu vida que te han facilitado el camino y que te han permitido conectar, como tú bien lo mencionas, con la naturaleza, con el campo y arropado y acompañado siempre de una familia que de alguna manera ha trabajado en ello? Exacto. Después de que nos contaste un poco esa trayectoria profesional, nos contaste que decidiste regresar
de Europa, porque se querían mudar para Costa de Marfil y luego tú decidiste que no ibas para allá y decidiste volver a Costa Rica y ahí surge algo. Cuéntanos qué es lo que surge. Sí, bueno, yo obviamente el cacao es un mundo muy amplio y es un mundo que tiene diferentes aristas. Está la parte de producción como tal, la cual obviamente, como te digo, me apasiona porque fue lo que estuve viendo muchos proyectos relacionados con temas productivos, con temas ¿verdad? De calidad, de productividad. Entonces, para mí fue muy natural. La familia de mi esposa, digamos, por el lado de mi esposa, también toda, digamos que mi suegro toda su vida se dedicó al agro también, coincidentemente a la producción de plátano, de banano. Entonces, pues para los dos fue muy fácil tomar la decisión y decir, vamos a sembrar cacao, porque, ¿verdad? Creemos en el cultivo y vemos que hay un futuro, digamos, es como te digo, en ese entonces, ya 2017, ya el auge ya venía fuerte, pero todavía seguía siendo como que muy insípido en el sentido de que, ¿verdad? Eran proyectitos aquí y grupos de productores y, digamos, la cosa va creciendo, pero nadie había, digamos, tomado esa decisión de decir, bueno, voy a sembrar un área, pues sembramos 30 hectáreas, un área ya un poco más, ¿verdad? Más grande, más amplia para Costa Rica y pensar en eso. Con todos los ejemplos y proyectos en los que yo estuve trabajando allá en Inglaterra, vi eso, que cómo era posible que muchos chocolateros, en este caso en Europa, la gran mayoría de gente que no tenía nada que ver con agronomía, ni mucho menos con cocina, ni mucho menos con chocolatería. La mayoría conozco uno que es ingeniero automotriz y hacía partes de automóviles para carros de Fórmula 1. Y un día viajando por Honduras, conoció el cacao, vio un poco el proceso y dijo, mira, eso es algo que podría hacerlo y hace un chocolate maravilloso. Entonces yo decía, ¿cómo esta gente que, verdad, que sin nada de conocimiento y sin un pie en el país de origen, lo hacen aquí, obviamente que nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces sí, tomamos la decisión de iniciar con la producción de cacao. Dicho esto, obviamente, como todo proyecto a su inicio, el cacao es un cultivo de paciencia, es un cultivo muy noble, al ser un cultivo nativo de América, pues va a crecer en casi que todos los sistemas agroclimáticos que te puedas imaginar. Yo he visto árboles de cacao que se caen y las mismas ramas que caen al suelo sin estar sembradas, ¿verdad? En un hoyo o algo así, rebrotan y tiran hijos. Entonces, al ser una planta nativa, pues es una planta que está muy adaptada al medio y es, digamos, fácil de producir en el sentido de que se adapta. Sin embargo, es una planta que toma su tiempo. Desde el momento en que tú siembras una planta de cacao hasta que empiezas a ver cosecha, son 3 años. Entonces, son 3 años en los que uno tiene que estar manteniendo el cultivo, manteniendo el árbol, haciéndole podas, fertilizando, hablándole, deseándole lo mejor, hasta empezar a ver ya un retorno, digamos así, con la producción. Entonces, empezamos con la plantación, siempre con el objetivo de transformar ese cacao en chocolate. Somos muy creyentes de que el valor agregado definitivamente es un paso que hay que dar para valorizar, dicho sea de paso, siendo un poco redundante, ¿verdad? El tema de poder, ¿verdad? Tener un negocio exitoso. Pero como teníamos que esperar 3 años para que las plantas empezaran a producir, empezaran a hacer nuestro chocolate, también aproveché y empecé a trabajar, como te digo, con grupos de productores, bueno, en este caso con la Universidad de Earth que yo estuve trabajando. Estuve casi 2 años trabajando con ellos en este programa de cacao que afortunadamente, como te digo, me dio también esa otra parte que yo siento que tengo, que es esa facilidad de hablar con productores. A mí hay algo que, bueno, aquí en Costa Rica, pues cada vez hay más personas que conocen mucho del tema de cacao, pero yo soy muy alérgico a utilizar la palabra experto. A veces cuando a mí me presentan, ¿verdad? Ahí viene el experto, y yo digo, no, experto nada, porque yo cuento esas historias. Yo he aprendido mucho de lo que he aprendido sobre producción de cacao, lo aprendo con pequeños y medianos agricultores que están en el día a día ahí, que están, ¿verdad? Que llevan toda su vida haciendo esto. Y sí, yo trabajé en Londres y, ¿verdad? Tuve muchas experiencias buenas, pero no esa experiencia del día a día. Entonces, empecé a trabajar como consultor, trabajé como tío con la Universidad de Earth, donde tuve la oportunidad de involucrarme con agricultores, particularmente de la zona Caribe de Costa Rica. Ahí hay un tema interesante porque la zona Caribe de Costa Rica es una mezcla, digamos, étnica. Entonces tienes los afrodescendientes, tienes las comunidades indígenas y tienes, digamos, los colonos, por decirlo así. Entonces es una mezcla interesante y pues fue una experiencia maravillosa. Logramos fortalecer varias cooperativas y asociaciones de productores que actualmente ya están vendiendo de manera directa no solo la materia prima, sino que ya algunas están aventurando al tema de valor agregado. Y es eso, primero yo le digo a la gente,
a ver, no estoy vendiendo una almohada, no estoy vendiendo un colchón, no estoy vendiéndote un producto, te estoy vendiendo chocolate. Entonces, ya eso, cuando a uno le dicen chocolate, ya enseguida uno, ¿verdad? Los sentidos se despiertan, el olfato, uno empieza a salivar. Entonces, ya eso, ya te asegura el 50% de la venta. El otro 50% está en asegurarte de que tu producto sea de muy buena calidad. Y ahí es donde también he venido, digamos, a colaborar y aportar un poco con el tema de calidad, porque el cacao está empezando a agarrar mucho valor aquí en Costa Rica. Por eso estoy involucrado en tantos proyectos, ¿verdad? Pero va muy de la mano con un tema de calidad y de tecnología. Y no es tecnología cuántica ni, ¿verdad? Nada de la NASA, es simplemente procesos que hay que hacer que son muy artesanales, por decirlo así, pero que te aseguran una muy buena calidad y un proceso bueno o un producto final bueno. Entonces, trabajé con la Universidad de Earth, trabajé también con el IICA, que es el Instituto Interamericano para la Cooperación en Agricultura, justamente también en un programa para justamente proveer de financiamiento a pequeños y medianos agricultores y emprendedores del sector de cacao y chocolate aquí en Costa Rica. Entonces, con ese trabajo también tuve la oportunidad de recorrer todo el país, visitando productores de cacao, visitando cooperativas, visitando proyectos, emprendimientos. Entonces, pues sí, tuve la bendición y como te digo, todo ha sido por cosas del destino, pero el destino siempre me ha llevado a esas oportunidades de conectar con la gente, de conectar con los productores, de conectar con los chocolateros, de conectar con las personas que están en el día a día. Y eso, pues, para mí ha sido un proceso muy enriquecedor. Y de nuevo, como yo no crecí en Costa Rica, pues el haber podido conocer partes de Costa Rica que estoy seguro que no las hubiera conocido si no hubieran sido por esos proyectos, ha sido también pues de gran ganancia personal para mí. Entonces podemos decir que actualmente eres productor de cacao. Soy productor de cacao y también tengo un centro de acopio de cacao, entonces también soy comprador de cacao y también soy chocolatero, entonces estoy, digamos, en los tres eslabones de la cadena, por decirlo así. Y esto es Baby's Love. Baby Slot en particular se da por también parte un poco, ya conociendo un poco cómo funcionaba el sector cacao a nivel Costa Rica, me doy cuenta de que todavía el cacao, bueno, hasta hace poco seguía siendo un cultivo muy informal. Informal en el sentido de que hay muchos productores, hay compradores, pero no hay una formalidad en la negociación entre ambos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que muchos agricultores vendían cacao y a veces no se los pagaban, o se los pagaban 4, 5, 6 meses después. Entonces, realmente yo dije, bueno, aquí hay una oportunidad de negocio y para poder apoyar, digamos, estas comunidades en el sentido de que buscando, digamos, alianzas adecuadas, se pueden empezar a generar encadenamientos eficientes. Eso, número uno. Y número dos, que como te digo, en ese trabajo que yo hice de mapear las diferentes zonas de producción de Costa Rica y particularmente evaluar la calidad del cacao en Costa Rica, para mí una de las mejores calidades en cuanto a genética de cacao está en la zona norte de Costa Rica. Hay un tema genético allá y me imagino que también un tema de suelo y condiciones climáticas, pero un tema genético que hace que el cacao de la zona norte de Costa Rica pues tenga un perfil de sabor mucho más complejo, mucho más delicioso o atractivo para el paladar que con el resto de las zonas del país. Entonces, esas dos cosas son las que me llevaron. El proyecto realmente lo iniciamos hace 2 años con dos colegas graduados de la Universidad de Earth de diferentes años, pero como digo, nosotros siempre decimos que los de la Earth somos Earthmanos, porque donde nos vemos buscamos formas de trabajar en conjunto. Y bueno, Luis, que es el dueño del Grupo Finca, que es digamos, la fundación que nos está financiando este proyecto, fue el que se acercó a mí y me dijo que estaba interesado en desarrollar un proyecto en cacao, que había escuchado que algo de experiencia tenía yo a nivel de, digamos, acopio, productores, calidad y todo eso. Entonces yo le comenté de eso, de justamente esa situación adversa que se daba en la zona norte de Costa Rica, donde los productores realmente necesitaban una alternativa buena para lo que era la comercialización del cacao. Y ahí fue donde entre un par de cervezas y un par de chocolates calientes tomamos la decisión de lanzar el proyecto de Baby Slot, que es eso, es un centro de acopio en donde nosotros le damos el apoyo comercial a los agricultores, les compramos el cacao y a la vez también les estamos dando un acompañamiento técnico para que ellos mejoren su productividad y no sea nada más un tema de que te compro el cacao y te veo de aquí a 15 días y todo bien. No, no. Hay, digamos, una relación ahí circular que es de ganar para ambas partes. Entonces, sí, ese fue el proyecto que desde el 2022 estoy metido de cabeza en la zona norte de Costa Rica. Hacemos una breve pausa y los invito a cerrar los ojos, respirar profundo y conectar
con su propósito. En Conecta Propósito, un minuto de paz. ¿Cómo es esa realidad social del agricultor en la zona norte de Costa Rica, Moisés, y por la cual creo yo que te motivó, además de la calidad del cacao, a trabajar con ellos? La zona norte de Costa Rica tiene una particularidad que es una zona fronteriza. Entonces, las zonas fronterizas siempre tienden a ser un poco complicadas en temas de seguridad. No me refiero tanto al tema de seguridad física, sino al tema laboral. No es secreto que en Costa Rica pues hay una gran migración de nicaragüenses que vienen a trabajar aquí como mano de obra en el sector agropecuario, pero en general la zona norte de Costa Rica, digamos, es una de las zonas más pobres, por decirlo así. Dentro del índice de desarrollo social está, ¿verdad? En el índice más bajo de desarrollo social, pero siempre ha sido una zona, digamos, característica por la producción agrícola. Entonces, como que siempre ha habido esa disyuntiva de que, ok, produce un montón de frijol, produce un montón de cacao, produce un montón de maíz, pero sigue habiendo, digamos, mucha pobreza, por decirlo así. Eso, como te digo, se da en gran medida porque, bueno, primero la distancia, que yo creo que eso es algo histórico, no solo en América Latina, sino en todos los países. Digamos, las economías siempre se enfocan alrededor de los centros económicos, en este caso las capitales o las ciudades, ¿verdad? Que son centros económicos. Y entre más lejos se encuentre uno ese centro económico, más pobre es, o menos desarrollada es, por decirlo así, la zona. Esto pasa mucho en Costa Rica, o al menos en la zona norte. Pero como te decía yo, un poco también esa informalidad, específicamente el cultivo del cacao, y eso es interesante porque Upala, que es, digamos, el cantón en donde mayormente tenemos influencia, históricamente ha sido un cantón productor de cacao. Desde épocas ancestrales ha sido un cantón reconocido por la producción de cacao. Tiene un río que lo cruza y ese río es el que le dio acceso, digámoslo así, para poder salir y vender cacao en las zonas, en los puntos de venta. No es coincidencia que siempre fue, digamos, una zona histórica en el tema de cacao, porque Upala, digamos, y todo lo que es la zona de Upala, Guatuso y Los Chiles, que son los tres cantones que conforman esta zona norte, bueno, parte de la zona norte, había muchos asentamientos indígenas ahí. Y como bien lo sabes tú, los indígenas producían el cacao de forma comercial, tanto como monedas, y no solo como monedas, sino también como una bebida ceremonial. Entonces, yo creo que esa historia quedó, ¿verdad? Para siempre ahí. Entonces, la zona norte tiene esa situación de que el sector cacao siempre ha estado ahí, pero fue un sector muy informal. También, y como te digo, la economía de Upala, y eso estamos hablando de 1950, 1960, la economía de Upala y de la zona norte, porque también es algo que afectó a Guatuso, se movía con el cacao. Hablando con los señores mayores, que eso es algo que yo siempre busco, ¿verdad? Intentar hablar con agricultores mayores que conocen de la historia y conocen de verdad cómo fue el desarrollo y todo. Me decían ellos que, bueno, que primero el que era cacautero era el del dinero, pero así dinero bueno, ¿verdad? Que incluso en lo que se llamaban los comisariatos en ese entonces, que eran, por decirlo, supermercados, solo a los cacauteros les daban crédito, por decirlo así. Entonces, ellos les iban apuntando lo que iban comprando, ellos no pagaban nada y ya cuando vendían su cacao iban y cancelaban, porque el señor del comisariato sabía que el cacautero tenía plata, tenía capital. ¿Por qué? Porque era productor de cacao. Entonces sí fue una economía que estuvo, digamos, basada en cultivo del cacao,
Pero como te digo, en los años 60, bueno, finales de los 60, principios de los 70, entra esta enfermedad que se llama la monilia, que básicamente barrió con todas las plantaciones de cacao que habían en esa zona. Entonces, fue un golpe fuerte para la zona, fue un golpe que generó muchísima pobreza. Como te digo, todos vivían del cacao, era un cultivo que se daba naturalmente ahí. Y pues de un día para otro, pues desapareció el cultivo y tocó reinventarse. Entonces, sí tardaron su tiempo en reinventarse y yo creo que eso también es parte del legado de los niveles de subdesarrollo y pobreza que uno encuentra en la zona. ¿Cómo fue ese proceso de reinversión? El gobierno como tal desarrolló muchos programas. De nuevo, la zona norte se da muy bien, al menos la zona de Upala se da, digamos, tiene unas condiciones agroclimáticas muy buenas para la producción de granos básicos. Entonces, en su momento, la zona norte de Costa Rica era considerada el granero del país porque era donde se producía casi que todo el maíz y todo el frijol y gran parte del arroz que se consumía allá. Entonces, sí fue un cambio, digamos, fuerte de pasar del cultivo de cacao, que es un árbol, a una planta o un arbusto, fue un cambio fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos, digamos, dentro de las economías, ¿verdad? O de los análisis económicos, para que uno sea eficiente en la producción de maíz o en la producción de ciertos cultivos, tienes que tener un área mínima. Y obviamente estos cultivos como el maíz, los frijoles o el arroz requieren de extensiones grandes para poder ser eficientes en la producción. Entonces, se apoyó a muchos pequeños y medianos agricultores que quizás no tenían el área o en ese momento las capacidades para poder producir de manera muy eficiente. Entonces yo creo que eso poco a poco fue acumulando una problemática que eventualmente generó un círculo de pobreza y que hoy, pues como te digo, es lo que hace que la zona sea una de las más deprimidas del país. Hablas del área, esos cacaoteros, si se les llama así, eh, Sí, cacautero, sí. más o menos qué extensión de tierra tienen y con cuántos están trabajando actualmente ustedes. Bueno, nosotros en la zona norte de Costa Rica, al menos en el último censo que hizo el Ministerio de Agricultura, que fue en el año 2021, si no me equivoco, que fue un censo específico para el cultivo de cacao, identificaron que en la zona norte hay aproximadamente unos 250 a 300 agricultores que todavía se dedican al cultivo de cacao. Nosotros actualmente estamos trabajando con más de 50 de ellos. De hecho, la última semana tuvimos un grupo de 12 agricultores que nos llamaron y nos dijeron, queremos trabajar con ustedes, somos una asociación y nos gusta, hemos escuchado muchas buenas referencias de parte de ustedes. Entonces, estamos trabajando con más de 50 productores que en promedio tienen unas 3 hectáreas de áreas dedicadas al cacao. Ahora bien, yo creo que al igual que en otros países, muchos pequeños y medianos agricultores han aprendido de las lecciones de no poner todos los huevos en una sola canasta. Entonces, muchos de esos agricultores tienen 3 hectáreas de cacao, pero también tienen áreas para pastoreo de ganado o tienen áreas donde siembran. Entonces, digamos, son agriculturas diversificadas en el sentido de que los agricultores dependen no solo del cacao, sino de otros cultivos que yo creo que es en parte una de las razones por las cuales tenemos muchos productores ya mayores que todavía mantienen sus plantaciones desde hace 20, 30, 40 años. Y yo les decía, pero si esto no ha sido rentable en los últimos 20 años, ¿por qué lo mantienen? Y dice, bueno, es que ahí uno ajusta con el ganado o con las vaquitas o con los chanchos. Entonces ellos, ¿verdad? Yo creo que por un tema de arraigo al cultivo, pues han mantenido sus plantaciones a pesar de que no eran plantaciones que eran muy eficientes en su producción. Entonces, gracias a ese cuidado que tuvieron fue que lograron superar la enfermedad, deduzco, o cómo superaron esa enfermedad si arrasaron con los cultivos de cacao. Bueno, muchos de ellos lo que comentaban era eso, como los abuelos o los papás de ellos sembraban cacao, entonces para ellos el cacao también era algo que lo traían en las venas, entonces eliminar el cacao no era una opción. Lo que empezaron a hacer es empezar a ver dentro de sus plantaciones, bueno, si en una hectárea tú puedes sembrar 1000 árboles de cacao, los 10 árboles que sobrevivieron significa que son los árboles que tienen la tolerancia, por decirlo así, a la enfermedad. Entonces, ellos mismos empezaron a reproducir esos árboles y por eso es que te decía que hay un tema genético que es muy interesante en esa zona, que los mismos agricultores han ido recuperando esa genética local que había anteriormente y ha sido, digamos, apunte, y de ahí donde viene, ¿verdad? Mi argumento de que, o sea, yo no me puedo llamar experto, porque eso es algo que ellos aprendieron a punta de observación, a punta de experiencia, a punta de ver los árboles todavía produciendo y deducción en decir, bueno, acaba de pasar una enfermedad que me barrió con toda la plantación pero estos 10 15 árboles sobrevivieron. Entonces, esos son los que ellos fueron reproduciendo con el tiempo. Clara y evidentemente,
Hoy en día existen nuevas técnicas de producción de cacao. Ya no se recomienda sembrar por semilla, ahora se recomienda hacer injertos. Digamos, las distancias de siembra han variado. Entonces hay ciertas cosas que han cambiado y que ha sido también parte de lo que yo le doy gracias al destino de haber podido tener esa interacción con agricultores. Porque al igual que en muchos otros cultivos, el cacao está empezando a sufrir de un problema que es el envejecimiento de sus agricultores. Sin miedo a equivocarme, yo te podría decir que un 60-70% de los agricultores de cacao aquí en Costa Rica tienen más de 60 años. Son señores ya mayores, más por un tema de producir, más por un tema de pasión. Entonces sí se vuelve un poco, es un reto cuando uno viene con conocimientos nuevos o con técnicas nuevas de manejo y que un productor que lleva 50 años haciéndolo de una forma venga y cambie. Obviamente, y es parte de las cosas que yo digo, donde yo estudié en la Universidad de Earth, que el lema de la universidad es aprender haciendo. Entonces, la universidad tenía un modelo educativo en donde todo lo que uno ve en libro lo ves en el campo. Entonces, en la mañana vas y haces actividades de campo, sembrar, cosechar, hacer lo que haría un agricultor. Y ya en la tarde te toca ver lo que hiciste en el campo, pero desde el punto de vista teórico y ya más científico y con laboratorio y tema de suelos y todo esto. Entonces, esa interacción con el campo me ha permitido a mí poder llevar el mensaje un poco más convincente, por decirlo así, que, no, que te digo, no a todos los he logrado convencer en un 100%, pero muchos sí han ido adaptando nuevos conceptos de manejo, por ejemplo, las podas. Muchos agricultores, ¿verdad? Estaban acostumbrados a ver el árbol de cacao que parecía, bueno, un ceibo o un roble ahí real, quién sabe qué, gigantesco. Y yo les decía, bueno, cuando usted poda el árbol automáticamente empieza a producir ramas nuevas y esas ramas al ser más jóvenes le van a producir más mazorcas. Y entonces ellos no, para ellos ese tema de podar un árbol era antes, digamos, sacrilegio porque decían, no, es que las mazorcas de cacao crecen en las ramas, entonces ¿cómo voy a podar el área donde quede? Entonces, ¿verdad? Ahí poco a poco uno trabajando y demostrando y haciendo prácticas de campo es que hemos ido logrando convencer a los productores. Y afortunadamente hoy vemos los resultados, porque ya llevamos casi 8 meses haciendo una intervención en campo en donde a los productores les estamos dando un paquete tecnológico que es con productos todos biológicos, que es básicamente un paquete de fertilización, de manejo, bueno, de un sinnúmero de actividades agrícolas y muchos de ellos ya han empezado a ver los resultados, algunos diciéndonos que nunca habían visto una cosecha de cacao tan buena como la que han tenido este año, y es justamente eso. Yo no sé, me imagino que tú tienes que estar enterado, Samuel, de que hoy por hoy, en los últimos 6 meses, los precios del cacao se han ido, ¿verdad?, estrepitosamente al cielo. Obviamente, eso es algo bueno para todo el sector porque uno ve una transferencia de ese precio alto al productor y bueno, todos los que estamos en agrocadena, ¿verdad? Estamos, digamos, por decirlo así, o al menos en la parte de producción estamos contentos con eso. Entonces, dentro del acuerdo que hicimos con los productores, es sí, les subimos el precio del cacao que nosotros les pagamos a ellos, pero ese diferencial extra que hay, digamos, de precio a nivel internacional, lo decidimos, digamos, separar del pago que se hacía y invertirlo en insumos, que eso es algo que el agricultor aquí, primero, no está acostumbrado a hacer y segundo, aún teniendo la capacidad para hacerlo, no lo hace. ¿Por qué? Porque los agricultores aquí, o al menos los de cacao, no tienen acceso a financiamiento. No hay bancos aquí privados ni públicos que te digan, ah, sí, siendo productor de cacao, te puedo financiar el proyecto o te voy a dar un financiamiento para tu producción. Porque, como te digo, hasta la fecha todavía ha existido mucha informalidad. Entonces, nosotros como empresa, y eso es parte del gran beneficio de poder trabajar con Finca, que es una fundación, que es la que nos, digamos, nos ha apoyado financieramente con el proyecto de Baby Slot, es de que ese dinero está, digamos, dentro. Finca es una fundación que se dedica al negocio de microcrédito, bueno, dentro de sus diferentes negocios, microcréditos rurales. Entonces, ellos forman empresas de crédito rural para poder financiar justamente, pero bajo un modelo totalmente diferente a lo que uno conoce de un financiamiento de un banco, de una entidad, ¿verdad?, financiera. Entonces, por medio de un mecanismo financiero, nosotros, obviamente, como empresa, le decimos a Finca, bueno, nosotros tenemos un registro de compras, en este caso, por decir Samuel, que es un productor de cacao que nos vende cacao. Te podemos dar el registro de 2 años que llevamos comprándole el cacao a un precio bueno y vamos a negociar un nuevo precio con un contrato, pero ese excedente necesitamos tenerlo en algún lugar para poder comprar los insumos. Entonces, hemos venido haciendo eso, como te digo, por 6 meses y los productores al principio, ¿verdad? Como no estaban acostumbrados a un manejo un poco más tecnificado, pues ahí
poco a poco, ¿verdad? Han ido adaptándose, pero hoy ya están viendo los resultados y es lo que les decíamos. El caso en el tema de agricultura, el precio es lo que uno como agricultor no puede manejar. Ya quisiera uno poder decir si el precio del cacao es tal y que siempre se mantenga así. Y es un tema, digamos, cíclico. Hay momentos donde los precios son muy altos, hay momentos donde los precios son muy bajos. Entonces, un tema que como agricultor yo puedo manejar hasta cierto sentido es mi productividad. Entonces, si yo soy productivo por hectárea y logro sacar mayor cosecha por hectárea, independientemente de, ¿verdad?, las variaciones de precio, voy a tener un negocio sostenible, digamos, en el tiempo. Pero si yo no abono mi plantación, si yo no la fertilizo, si yo no le hago el manejo que tengo que hacerlo, mi cosecha va a bajar mucho y no va a ser rentable poder, o sea, o sacar esa pequeña cantidad. Entonces, ese proceso, digamos, de educación financiera agrícola es un proceso que también como proyecto hemos venido implementando, explicándole a los productores un poco cómo funciona esa estructura de costos, incluso ellos mismos empezando a llevar registros, porque eso es algo muy importante y que es una carencia, digamos, en el sector agropecuario en nuestros países, que los productores son muy buenos produciendo, pero no llevan registros. Entonces, a veces uno dice, bueno, ¿cuánto estima usted que va a sacar de cosecha el próximo mes? No sé, yo le avisaré al final del mes cuánto coseché. Entonces, son temas que, ¿verdad? Como proyecto también hemos ido trabajando y fortaleciendo para asegurarnos de que el agricultor mejore en ese sentido. Eso es lo que tú llamas la formalización, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente. Entendido. Y esos 50 agricultores supongo que no estarán solos, o sea, deduzco yo que estarán con sus familias y demás, o sea que beneficiarios indirectos de este proyecto serán unas 300 personas. Ah, sí, 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 no, de ahí, o sea, no, y de hecho hay familias de 6, 7, entonces sí, o sea, no, beneficiarios indirectos son obviamente las familias, incluso muchos productores ya hemos visto que ellos por sus propios medios han hecho inversiones de infraestructura en sus casas, en eso, entonces sí hemos visto, y muchos, ¿verdad? Todavía de manera un poco recelosa, pero lo dicen, de que ya le están viendo el negocio. El otro día nos decían, uno, no, es que ahora sí ya le veo el negocio al cultivo del cacao. Y eso pues para nosotros es muy gratificante porque de nuevo digamos, un efecto, ¿verdad? Multiplicador que vamos haciendo. Al principio, como todo proyecto, ¿verdad? Y como te digo, desafortunadamente esa informalidad que se da en el sector agrícola hace que se genere muchísima desconfianza. Entonces llegábamos nosotros y les decían, por ejemplo, todos los agricultores a los que nos venden cacao a nosotros, los ayudamos a sacar una cuenta bancaria, que cosas que ¿verdad? Para nosotros algo muy sencillo, ir a un banco y sacar una cuenta, muchos de ellos no tenían cuenta bancaria, entonces nos decían que les pagáramos en efectivo. Entonces, todos, el 100% de nuestros agricultores hoy ya tienen una cuenta bancaria, entonces incluso ellos empiezan a insertarse dentro de este mundo financiero que anteriormente para ellos era algo muy lejano y muy, ¿verdad? Muy extraño y muy de ciudad. Entonces, todo eso, como te digo, ha venido a fortalecer eso. Hoy por hoy, y como yo les decía, sí, no podemos poner todos los huevos en una sola canasta. Hay que diversificar nuestras fincas, no solo dedicarnos al cacao, sino a otros cultivos, pero asegurarnos de que lo que sea a lo que nos dediquemos, ser lo más eficientes posibles en ese tema. Obviamente, para hacer eso, y es lo que te decía al principio, tiene que existir una formalidad, tiene que haber una empresa que asegure, que genere confianza. Como te digo, al principio empezamos con 15 agricultores que nos dijeron, vean, les vamos a vender, pero como ustedes han pasado 10 y nos han prometido el oro y el moro y a los meses no aparecen y vamos a ver si ustedes son iguales. Y ahí fuimos con 15, después pasaron de 15 a 20 y de 20 pasaron a 35 y ahora somos más de 50 y como te digo, cada mes nos llaman productores nuevos porque se va pasando la voz, entre ellos mismos van hablando, entre comunidades hablan y dicen, sí, 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 esos que van ahí hablando de cacao y de producción, sí, sí, sí es cierto que pagan y pagan bien. Entonces, como te digo, eso ya ha sido, ya es ganancia para nosotros, ya es una gran ganancia. Adicionalmente me doy cuenta que además de ser un comprador de cacao, el acompañamiento que hacen, no solamente el acompañamiento, el devolverle al agricultor su protagonismo y sus ganas de hacer, pienso que es un gran tesoro y un gran fruto de todo este proceso. No, totalmente. Y es algo que, de hecho, ellos al principio, ¿verdad? No entendían. Para ellos producir cacao era simplemente cosecharlo y eventualmente transformarlo en algo más. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, el cacao que vendemos, lo vendemos porque a pesar de que, ¿verdad? Compramos de 2 o 3 cantones de la zona norte, pero son cantones muy grandes y hay diferencia entre el cacao de un cantón y el otro y el de una, incluso ellos mismos
¿verdad? Es una competencia sana, pero compiten y dicen, no, no, es que nuestro cacao tiene un perfil a este, sí, pero es que el mío tiene este otro perfil. Entonces, eso definitivamente ha generado un sentido de identidad y que de nuevo ha sido tanto el palo que han recibido los agricultores de cacao que ellos ya más bien el cacao lo veían como algo, ¿verdad? Sí, sí, que me lo dejó el abuelo y que ahí ha estado y que ahí estará, pero no sentían esa conexión, esa, ¿verdad? Ese arraigo. Yo siempre he dicho, el cacao es un cultivo que nos une de diferentes formas, en la forma de sembrarlo, en la forma de cosecharlo, en la forma de procesarlo, en lo que se convierte. Entonces, es un cultivo que da mucha identidad, que cuando uno lo entiende, lo aprecia y lo valora, es un cultivo que da mucha entidad. Incluso ahorita estamos hablando con la gente de la municipalidad de Upala, que como te digo, Upala es la cabecera cantonal de esta zona donde estamos nosotros, porque ellos decían bueno, ya llevaban un par de meses haciendo ahí investigaciones y estudios, pero quieren desarrollar como una especie de ruta turística de la zona. Ahí cerca hay volcanes, bueno, hay varios parques nacionales, pero decían que obviamente dentro de la historia que ellos estuvieron averiguando, el cacao es un cultivo que siempre, o sea, desde tiempos históricos de fundación de Upala, el cacao siempre ha estado ahí presente. Entonces, que quieren desarrollar, digamos, un área, quizás un museo eventualmente, o hacer, ¿verdad? Ahí conexiones con temas de agroturismo en cacao, que es algo que también muchos de nuestros agricultores están haciendo, están empezando a desarrollar sus propios emprendimientos. Hay un par que ya nos dijeron que quieren hacer chocolate, entonces les dijimos que adelante, que lo hagan y el tema, como te digo, el tema de cacao cada vez se está poniendo más y más de moda. El consumidor ya quiere saber de dónde viene el cacao, cuál es su origen, cuál es la historia detrás del cacao, la cara detrás del cacao. Entonces, antes los agricultores no, como te digo, no, ni siquiera mencionaban que tenían cacao. Hoy todos quieren que les llegue gente, que prueben el cacao, que abran una mazorca, que prueben la baba, que tengan esa experiencia sensorial para que la gente entienda y empiece a valorar por qué el cacao vale un poco más de lo que valía hace, no sé, un par de meses. Entonces sí, es un cultivo que te da identidad, definitivamente. Ante el envejecimiento de la población de los agricultores de cacao que mencionabas antes, ¿cómo crees que el proyecto está ayudando a que esa dinámica de cultivo de cacao perdure en el tiempo? Bueno, es uno de los retos que desde el principio pues lo hemos tenido presentes. Yo creo que el primer paso que estamos dando, que es convertir el negocio del cacao en un negocio rentable, es muy bueno, porque de nuevo, cuando uno hablaba con una persona joven, un chiquillo de colegio, de escuela, te decían, no, 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 yo quiero estudiar una carrera técnica e irme a trabajar a la ciudad. O sea, ellos no veían un futuro en el campo. ¿Por qué? Porque han visto a sus abuelos y a sus padres en ese círculo de pobreza y ellos relacionan el campo con pobreza. Entonces, yo creo que el hacer que el cultivo se vuelva rentable, eso lo vuelve muy interesante para una persona joven. Y es curioso porque obviamente uno piensa y ve a los jóvenes hoy en día y piensan que todos aspiran a tener, ¿verdad?, la tablet y el iPhone y probablemente sí, es algo ¿verdad?, que todos aspiran a tener eso, pero poco a poco yo he visto que gente de campo dice, no, 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 es que el otro día fue a la ciudad y no, y ese bullicio y los tráficos y los buses y todo el mundo pitando y la carrera, y sí, muy lindo el centro comercial y las tiendas y el cine, pero no, o sea, como que sienten esa presión de la ciudad. Entonces, yo creo que por naturaleza cada vez hay gente joven que quiere quedarse en el campo. Entonces, la parte difícil es, ok, me quedo en el campo, pero ¿qué hago? O sea, que quiero vivir, ¿verdad? Una vida decente, quiero darme ciertos lujos. Entonces, que el cultivo se vuelva más rentable, eso ya es algo positivo. Nosotros como empresa, digamos, tenemos varias políticas y yo creo que el tema de calidad, con todo lo que te comenté de lo que aprendí yo de calidad, yo soy catador de chocolate ya a nivel 3 de un instituto muy importante, el Instituto Internacional para la Catación de Cacao y Chocolate, que da cursos de catación. Ellos son los fundadores de la principal competencia de chocolate a nivel mundial, que es como decir los Oscars de los chocolates. Este grupo de personas pues ¿verdad?, cursos y capacitaciones. Entonces, ese tema ha hecho que también nosotros como empresa nos enfoquemos mucho en ese mercado de cacao de especialidad. Pero como yo le decía a los agricultores y a los compradores también o a los chocolateros, no se trata simplemente de que la calidad del grano sea buena, sino de que ustedes como empresas, ya sea el comprador o el productor, sepan quién es quién y por qué estamos, ¿verdad?, bajo las condiciones en las que estamos. Entonces, para nosotros el tema de trazabilidad es muy importante. Entonces, a raíz de esto, nosotros decidimos hacer un punto de georreferenciación en las fincas de todos los productores que nos venden cacao a nosotros.
Actualmente, bueno, hicimos un proyecto piloto que es básicamente hacer un mapeo georreferenciado de las fincas, pero con drones, para que el agricultor pueda tener una imagen aérea de su finca, que de hecho para ellos ha sido algo, ¿verdad? Muy entusiasmante poder tener, ¿verdad? Una vista aérea de sus fincas, de ellos, ¿verdad? Se sienten muy emocionados. Y curiosamente, en el momento cuando hicimos el proyecto piloto y llegó el chico que vuela el dron, todos los chiquillos, todos los jóvenes, ay, ¿qué es eso? Y el dron, entonces, mira, aquí está el celular y desde aquí lo puedo volar. Entonces, ya vimos que con el dron podemos empezar a jalar un poco a la juventud. Y no es solo simplemente, ¿verdad? Aprendan a volar un dron, sino el dron sí, es una herramienta que te permite divertirte mucho, pero a la vez también es una herramienta para uso agrícola, porque te permite medir el área que tienes, la cantidad de árboles que tienes por hectárea, incluso hacer un mapa de suelos eventualmente. Entonces, es buscar esas tecnologías, ¿verdad? Nuevas, obviamente, que pueden jalar un poco el interés de los jóvenes e involucrarlos en eso. También, como te digo, hay muchos emprendimientos hoy en día del tema este de Bean to Bar, que es, digamos, el mercado en el cual nos enfocamos nosotros, solo que, bueno, obviamente como Baby Slot, de momento pues exportamos a Europa y pronto a Estados Unidos, que son chocolateros artesanales que no te compran un contenedor de cacao, sino que te compran volúmenes pequeños, pero un cacao de muy alta calidad. Y obviamente pues a un mayor valor de lo que sería no sé, un chocolate ahí muy comercial. No vamos a decir marcas ni nombres, pero bueno, ya muchos las conocemos. Entonces, muchos agricultores se están dando cuenta de que ellos pueden hacer ese proceso. Entonces, cada vez más vemos agricultores que compran molinos pequeños, que compran tostadores pequeños, para empezar a hacer procesos de valor agregado en sus casas y ofrecer, digamos, tours de cacao, tours de chocolate, la experiencia, ¿verdad?, de poder hacer eso. Y de nuevo, yo creo que el cacao tiene esa bendición y esa cosa interesante de que sí, casi que la mayoría se hacen chocolate, pero está el tema de la manteca, está el tema del polvo. El cacao puede ser utilizado para un sinnúmero de cosas que no necesariamente tienen que ser un chocolate. Y si a eso le agregas el valor histórico ancestral que tenemos, hay una comunidad indígena importante que habitaba en todo lo que era la zona norte, que eran la comunidad Malecu. Y bueno, ese es el nombre de ellos, ¿verdad? La comunidad Malecu. Y ellos, cuando uno habla ¿verdad? Con la gente de la comunidad Malecu, ellos te hablan de su génesis, de cómo ellos fueron creados. Y ellos, el dios de ellos se llama Toku, que es, ¿verdad? El dios que fue el que los creó. Y todos te van a contar esa misma historia de que cuando Toku decide crear al ser humano, él agarra un cacao, lo muele, hace la forma o sea, como que un muñequito humano y sopla. Y al momento de soplar, ese soplo es lo que hace que el ser humano se cree. Entonces, como te digo, ya hay un elemento histórico, ¿verdad? Actual, que es el tema del cacao, el chocolate, la calidad, el encadenamiento. Y si a eso le agregamos que nuestras comunidades, digamos, ancestrales, le daban ese valor al cacao, pues yo creo que la zona norte y el proyecto como tal ha tenido mucho éxito por eso, porque yo creo que llegamos en el momento adecuado y hemos hecho las acciones adecuadas. ¿Por qué Baby Sloth? ¿Por qué Baby Slot? Bueno, Luis, que es uno de los fundadores, somos, digamos, tres socios dentro del proyecto. Luis inició con una marca de café de especialidad. Él tiene una finca de café aquí en un lugar que se llama Naranjo, aquí en Costa Rica. Es una finca pues de café de especialidad. Ya 2 años ha obtenido el premio de tasa de excelencia. Y justamente cuando él empezó con su marca de café, que es Baby Slot también, Costa Rica decidió darle el reconocimiento al oso perezoso o sí, al perezoso como un símbolo nacional. Entonces, por ahí fue ¿verdad? En reconocimiento del símbolo nacional que es el oso perezoso, pues decidimos llamarlo así Baby Slot. Moisés, viendo esa conexión que tienes con el cacao, me pregunto, ¿qué hábitos en tu día a día realizas para mantenerte conectado con ese propósito? Bueno, aparte de que soy un ávido consumidor de cacao todos los días, como un pedacito de chocolate, yo me mantengo ocupado en el sector cacao, haciendo chocolates, pues todas las semanas voy a la planta, mi esposa es la que se dedica, la que se encarga, digamos, del proceso como tal de hacer el chocolate, pero como decía ella, o sea, tú eres catador internacional, ¿verdad? Tienes años de experiencia, has participado como juez, entonces, digamos, parte de la semana la dedico en el proceso para estar probando que, ¿verdad? Muchos dirán, ay, qué excelente, yo quiero ese trabajo, pero sí, es literalmente estar probando chocolate todo el día, haciendo ciertas correcciones. De nuevo, cuando uno habla de un producto de especialidad o un producto artesanal, yo siempre a la gente le digo, la misma palabra te lo está diciendo, es un arte artesanal.
Entonces, el tostado, por ejemplo, es un proceso muy, muy delicado y muy clave en el desarrollo de precursores de sabores en el chocolate. Entonces, siempre, bueno, o estamos muy, muy atentos al tema del tostado, pero ya cuando empieza el proceso de molienda y dependiendo del porcentaje de azúcar que uno le agregue, bueno, hay un montón de factores que van a afectar el sabor del chocolate. Incluso hay un proceso en el cual, digamos, los químicos responsables del sabor del chocolate, o los químicos que están en el cacao, que son los responsables del sabor, en su gran mayoría son químicos volátiles. Son químicos naturales, obviamente, no es nada agregado, sino son, ¿verdad?, que naturalmente el grano los trae. Muchos de ellos son volátiles. Entonces, al momento de uno hacer la molienda o el proceso de moler el cacao para hacerlo chocolate, esa molienda genera fricción y esa fricción genera calor. Y ese calor hace que muchos de esos gases o esos sabores se volatilicen. Entonces, en diferentes procesos de elaborar chocolate hay que estar ahí porque si uno se pasa, digamos, del tiempo, puedes perder notas de sabor. Entonces, literalmente uno tiene que estar sacando muestras, enfriándolas y probándolas y tiene que ser pues relativamente rápido porque hay momentos en donde de una hora a otra ya el chocolate puede haber cambiado de sabor. Entonces, parte de mi día o parte de mi semana la dedico a literalmente estar probando chocolate y la otra parte, como te digo, es ya sea visitando a productores o estando en el centro de acopio supervisando el proceso de post cosecha. Que de nuevo, el proceso de post cosecha en cacao es un proceso de fermentación y secado, que también es, digamos, para mí el tema del sabor o digamos el sabor del cacao y del chocolate se ve afectado en dos partes, en la fermentación, bueno, en fermentación y secado, en el proceso post cosecha y en el tostado. Para mí esos son los dos puntos críticos para poder desarrollar perfiles de sabor. Entonces, claro, evidentemente, cuando tenemos cosechas, la semana pasada, por ejemplo, cosechamos 7.200 kilos de cacao que pasan a un proceso de fermentación y después pasan a un proceso de secado. Clara, evidentemente, 2 años después de haber iniciado el proyecto, ya los protocolos, digamos, los tenemos un poco bien manejados, pero siempre hay que estar detrás de, ¿verdad?, del personal, asegurarse que se voltee bien el cacao, el tema de la limpieza y todo eso. Entonces, si no es en el centro de acopio, es en el campo con productores, visitando plantaciones. Parte de este, digamos, acompañamiento o asesoría que le damos a los agricultores es visitar fincas, ir a ver, ¿verdad?, las áreas donde se hacen las aplicaciones, hacer conteo de mazorcas enfermas, todo ese tipo de cosas que no voy a negar que yo tengo mucho conocimiento técnico por los años de experiencia que tengo, pero me doy cuenta que el agricultor quizás tiene hasta más experiencia ¿verdad? Y solo le agrega el proceso. Mucho de esto yo les decía, bueno, vamos a empezar a aplicar fertilizantes y abonos biológicos, pero no es aplicar por aplicar, es, ¿verdad? Hay ciertas fechas en las que hay que hacerlo y eso es por esto y esto y esto, y obviamente uno dice, esto se hace así para que el resultado sea este. Entonces, ir al campo y poder verificar con los productores que ese resultado que les dijimos que se iba a dar se está dando, digamos, genera un ambiente de confianza muy, muy bueno, que es parte, digamos, de ese modelo de negocios que es importante. A veces la gente o los que estamos, los que pasamos algo de tiempo en ciudad, creemos que es como en la ciudad que uno llega, es un negocio, a veces hasta por el mismo teléfono, por WhatsApp o por una videollamada, y ya, no, en el campo, en la zona rural hay que ir, hay que hablar, hay que presentarse, hay que compartir con la familia y también entender eso, que el campo uno cree que el agricultor está todo el día, ¿verdad?, con un machete o con una pala haciendo algo, y no, ellos también tienen vida, tienen familia, tienen hijos, se enferman. Entonces, poder adaptarse a esa dinámica y poder llevar un negocio bajo una dinámica de estas, pues ha sido todo un reto, pero de nuevo, es algo que para mí enriquece mucho porque es mucho ese contacto con la naturaleza, pero con la gente con la que la trabaja también. Entonces, yo, como te digo, podrá llover, podré salir con 20 picaduras de mosquito, pero yo soy feliz. Aparte que siempre que llegas a la casa de un agricultor, te ofrecen comida y es lo mejor, tortillas, queso y bueno, de todo, frutas. Entonces, es bonito porque, ¿verdad? Uno ve el entorno y, ¿verdad? Uno ve, pues, es evidente que hay pobreza, pero es como dicen muchos, quizás somos pobres de dinero, pero aquí hay abunda riqueza porque hay comida, hay techo, hay, ¿verdad? Hay lo básico y hey, estamos viviendo. Entonces, eso para mí es súper enriquecedor. Para los oyentes que no logran ver esa cara que Moisés expresa cuando dice que es felicidad, no se imaginen lo realmente feliz que yo lo veo a Moisés y es realmente gratificante ver esa imagen cuando Moisés está contando su historia. Gracias por ello, Moisés. Te quería preguntar algo más, Moisés. Como este programa se llama Conecta a propósito,
Desde tu experiencia personal y tu vida personal y tu historia de vida, ¿crees que tener un propósito en la vida es importante? Por supuesto que sí. Yo creo que el propósito es lo que te da esa gasolina o esa leña para que el fuego siga encendido. Hablando un poco del proyecto de Baby Slot y de verdad es un tema que como todo proyecto, como todo emprendimiento, ha tomado su tiempo, ¿verdad? Desarrollarlo y sobre todo en este caso, el comprador de cacao afuera entienda, ¿verdad? Cuál es la diferencia entre el trabajo que hacemos y lo que normalmente se encuentra en un mercado que hoy en día, como te digo, no valora a la persona, sino que valora el signo de dólar o el signo de euro detrás de la negociación. Pero definitivamente, o sea, es un tema que, o sea, cuando a ti te apasiona algo, no solo aprendes o sea, es como, no recuerdo cuál de estos personajes del mundo decía que cuando uno se apasiona por lo que hace, ya no se vuelve un trabajo, sino que se vuelve algo que te llena. Entonces, poder tener esa pasión, sea por el campo, sea por hacer chocolate o sea por lo que sea, es lo que definitivamente te permite a ti hablar con seguridad y tener un conocimiento, digamos, de causa de lo que estás hablando. Yo he escuchado, ¿verdad? En el mundo del cacao, pues escuchas mucha gente que intenta de manera muy rápida hacer dinero con un proyecto que probablemente viene con fines nobles, pero te das cuenta de que, ¿verdad? A veces te sale un vendedor de esos que llevan no sé cuántos años vendiendo productos farmacéuticos o quién sabe qué, y te intenta vender cacao, te intenta vender algo y tú dices, o sea, pues sí, veo que tienes habilidades para la venta, pero no veo esa pasión y no veo ese arraigo en el cultivo. Entonces, definitivamente mi pasión es el campo. Para mí ir al campo es lo que me llena. Yo paso 5 días sin ir a una plantación y ya me siento encerrado como un león enjaulado. Entonces, eso para mí es impresionante. Y si a eso le sumo trabajar en un cultivo como cacao, donde he hecho amistades para toda la vida, no solo aquí con agricultores, sino en diferentes partes del mundo. Y de nuevo, ver que el cultivo cada vez se va valorizando más y más y más y más, pues para mí eso es algo interesantísimo. Siempre, obviamente, como costarricense y como latinoamericano, pues siento mucho orgullo por mi región, por mi país, por mi zona y sobre todo por nuestra historia. Y saber que el cacao ha sido tan trascendental en todo lo que es las culturas precolombinas, las culturas ancestrales de América Latina, me hace más apasionado todavía del cultivo, entender cómo hizo para cruzar esa cordillera andina y poder llegar desde la parte alta del Amazonas hasta la parte sur de México, cómo pasó todo eso, cómo de una forma, ¿verdad? No sé, mágica o cómo estas culturas valorizaban el cacao como, ¿verdad? Un cultivo de los dioses, solo algunas personas podían beber ese trago amargo, que de hecho la palabra chocolate es una palabra originaria del náhuatl, que es chocoalt, que es shock, es amargo y alt es agua. Entonces ellos lo bebían en su forma pura porque no habían vacas en ese entonces en América Latina o en América, entonces no había cómo hacer el chocolate, pero sí es, y eso me parece curiosísimo porque, de verdad, hoy por hoy mucho de esta fama que ha tenido el cacao y el chocolate ha sido justamente por sus beneficios a la salud. Se sabe ya que la teobromina, que es uno de los principales compuestos químicos dentro del cacao, es un compuesto que ayuda mucho a la circulación, evita o atrasa los efectos del Alzheimer. Bueno, el cacao tiene un sinnúmero, cientos de beneficios para la salud, para la piel, bueno, para un sinnúmero de cosas. Pero entonces ahí es donde uno ve cómo nuestras comunidades de alguna forma sabían que esa bebida o esa planta tenía ese valor energético, tenía ese valor nutricional y cómo ellos literalmente lo valoraron. Yo aquí, de hecho, dentro de las tantas cosas que hago en cacao, apoyo un proyecto muy interesante que se llama el Cacautal, que es un restaurante que se encuentra aquí en Belén, en Heredia, que es donde yo vivo. Y justamente el proyecto es un restaurante que tiene una huerta de diferentes cultivos, pero se decidió ponerle el cacao tal porque dentro del análisis que hicimos de las diferentes cosas que analizamos, cuando visitamos fincas, nos dimos cuenta que de las más diversas que habían o que se puede haber en Costa Rica para un tema culinario son los cacautales. ¿Por qué? O sea, el cacautal es la plantación de cacao porque tú encuentras frutales, tú encuentras raíces, tú encuentras tubérculos, tú encuentras hierbitas. O sea, uno va a un cacaotal y le hace un agricultor, te hace un almuerzo y todo lo agarra ahí de la plantación. Que esta hierbita, que la yuca, que el plátano, hasta las gallinas comen en el cacao.
Entonces se decidió llamar al restaurante así porque justamente el cacautal es un cultivo que une a todo, que une a todo. Entonces, sí, definitivamente yo creo que la pasión que yo tengo por el cultivo es lo que hace que yo me levante cada día, hago chocolate, como digo yo, mis hijos nacieron gracias al cultivo, porque si no hubiera sido mi esposo y yo, pues nos reconectamos fue justamente por un tema ahí que empezamos a hablar de cacao y que, ¿verdad? Cosas, entonces yo digo, el cultivo me ha dado muchas cosas, no solo un trabajo que me hace muy feliz, sino también una familia maravillosa y pues una pasión que cada día crece. Si alguien quisiera introducirse en este mundo del cacao, Moisés, ¿qué libro o qué le sugerirías? ¿Cómo debería comenzar? Va a depender mucho. Si uno quiere producir cacao, hay mucha información. Bueno, aquí en Costa Rica existe el Centro Agronómico Tropical para la Investigación, el CATI, y Enseñanza, que es un centro de investigación que hay que tiene información muy valiosa sobre cacao. En Ecuador está el INIAP, en Perú existen, bueno, diferentes institutos. O sea, hay afortunadamente, como te digo, como el cacao ya agarrando auge, entonces ya hay mucha información técnica de cómo iniciar con un cacao tal, que eso es algo que hace 15 años no existía. A la gente decía, bueno, voy a sembrar cacao y no sabía la distancia de siembra, ni esto, ni lo otro. Entonces, a nivel técnico hay mucha información en cada país. Yo creo que, y es importante que cuando uno, si uno quiere iniciar con eso, se informe a nivel nacional, porque de nuevo, cada país está empezando a buscar una identidad con relación al cultivo del cacao y mucha de esa identidad tiene que ver con las variedades que se han identificado en cada país. Entonces, por ejemplo, Nicaragua tiene variedades de cacao que solo en Nicaragua se encuentran y los nicaragüenses están empezando a protegerla, a producirla y a, o sea, digamos, a reproducirla como algo de origen nicaragüense. Entonces, eso es muy importante, averiguar qué material genético hay en cada país y desde cierto sentido intentar apuntar hacia eso. Como te digo, así como sucede en café, que cada país se ha ido posicionando, en el caso de Colombia, en el caso de Costa Rica, Guatemala, ¿verdad? Muchos países, hay ahorita un auge para que los países se posicionen con el tema del cacao. México está intentando recuperar mucha de esa historia ancestral. Yo hace 2 años fui a una feria de cacao y chocolate en México, en el estado de Tabasco, en la ciudad de Villahermosa, lindísima ciudad. Y me pareció interesante porque había un área que se llamaba el Banco de Cacao. Y lo que era básicamente, obviamente con todos los estudios ancestrales que hay, se logró determinar cuál es el valor del cacao transformado a valor real actual. Entonces te decía, bueno, 5 semillas un kilo de cacao es equivalente a tantos dólares. Y en aquel entonces con 5 semillas te comprabas un conejo o te comprabas esto. Entonces era literalmente hacer la conversión de lo que equivalía el cacao en la época central a lo que actualmente es. Y yo decía, wow, o sea, yo tengo mucha plata. Si fuese la época de maya o azteca, sería un hombre, pero con mucho dinero en este momento, porque ahí tengo embodegado algo de cacao. Pero sí, como te digo, eso es importante. Segundo, importantísimo es si te vas, si, que es algo que mucha gente hoy en día está haciendo, es meterse en el negocio del chocolate, que es, digamos, ya empezar a hacer este tema de bean to bar, que me parece excelente porque, de nuevo, el cultivo es de América, en el caso específico de América Latina, y qué mejor que agregarle valor aquí que transformarlo aquí mismo. Yo creo que lo importante ahí es entender los conceptos de calidad que actualmente existen, porque también se ha dado mucho de que gente con la mejor intención del mundo quiere empezar a producir un chocolate artesanal o de un chocolate fino, pero que no cumple, digamos, con esas características de calidad y de sabor. Hay ciertos criterios ya, por ejemplo, la finura de los chocolates, los sabores, particularmente el tema de defectos. Hay ciertos defectos que se identifican muy fácilmente y que te permiten definir si un chocolate es comercial o es un chocolate artesanal y hecho, ¿verdad?, de manera delicada. Entonces, informarse bien sobre eso y de nuevo, no tenerle miedo porque es cacao, es chocolate. Entonces, ya sea por un tema de productivo, ya sea por un tema de valor agregado, pero es un producto que fácilmente llama la atención del consumidor. Y de nuevo, estamos creciendo como región, digámoslo así, América Latina está creciendo cada vez más en el consumo del chocolate como tal. Y eso es algo muy positivo porque, como te digo, hemos estado, y no solo América Latina, yo creo que el mundo entero está acostumbrado a comer golosinas. Y de nuevo, el chocolate es un producto que te puede llevar a momentos maravillosos de la infancia. Yo me acuerdo de pequeño comer unas bolitas de chocolate que venden aquí en Costa Rica y cada vez que las veo me lleva a ese momento de alegría
de éxtasis que yo sentía de pequeño. Clara, evidentemente es un chocolate muy comercial que ya no lo como yo, pero el punto es que, ¿verdad? El chocolate tiene esa bondad de que te genera conexiones con el pasado, con el presente, genera placer y es un producto que si se maneja de manera adecuada y se maneja de manera noble, vas a tener un resultado muy positivo, un producto diferenciado y que hoy el consumidor está dispuesto a pagar. Entonces, es informarse, aprender y hacer las cosas bien, hacer las cosas ordenadas. Y sobre todo eso, intentar fortalecer esos encadenamientos. No todo el que hace chocolate, de hecho son muy pocos los chocolateros que tienen su propia plantación de cacao o que manejan plantaciones de cacao. Entonces, para el que va a hacer chocolate, no le tengan miedo, vayan al campo, hablen con los agricultores, tengan esa relación, porque esa relación es parte de tu producto, esa relación es parte de la calidad y de lo que uno vende. Entonces es importante que eso se dé y entender eso, que es una cadena en donde todos tenemos que ganar. Ahí sí literalmente vuelvo al viejo dicho de que sin cacao no hay chocolate. Entonces eso es algo que todos los consumidores tenemos que cada vez ser más conscientes y estar dispuestos a seguir apoyando estas industrias que cada vez más pues generan eso, conexiones. Y si alguien quisiera ponerse en contacto contigo o con Baby Slot, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, nos pueden encontrar en Instagram. Tenemos la página de Instagram Baby Slot Costa Rica. Si no, pues contactarme a mí, a mi correo electrónico moisesgomez@hotmail.com. Yo soy una persona que comparto el conocimiento, o al menos lo que yo humildemente sé. Tengo toda la disposición en compartirlo, en dar recomendaciones, consejos. Este mundo del cacao, como te digo, me ha permitido generar excelentes relaciones y amistades en el mundo del cacao en diferentes países. Entonces, conozco gente, ¿verdad?, en diferentes partes que al igual que mí, comparten esta pasión y están en toda la disponibilidad de guiar y apoyar. Entonces, por medio de la página de Baby Slot en Instagram o como te digo, ya a mi correo electrónico, pueden contactarme y hacerme la pregunta que quieran respecto a cacao, Costa Rica o fútbol o lo que quieran. Pues muy bien. Créeme que lo dije hace un momento, una cosa es escucharte y otra cosa es escucharte y además tener la fortuna de poder disfrutar de la imagen verde y ver con tus palabras, tu rostro y esa pasión con la que cuentas es de agradecer. Gracias por aceptar la invitación a participar en Conecta a Propósito, Moisés. He aprendido muchísimo sobre cacao. Gracias por esa generosidad, compartir tu historia personal y profesional y toda esa cantidad de conocimiento que tienes detrás y que en este pequeño espacio has podido compartir con esta audiencia de Conecta a Propósito. No, no, más bien agradecerte a ti, Samuel, por la invitación y felicitarte, bueno, por este podcast y por este programa que tienes, porque realmente yo creo que cada vez más como seres humanos tenemos que empezar a conectar, no, no solo en tema agrícola, sino en diferentes cosas, empezar a generar esas conexiones, empezar a entender de dónde viene cada cosa, no solo, como te digo, un producto agrícola, sino una persona, un zapato, lo que sea y entender, ¿verdad?, el trasfondo de eso que viene atrás y solo por medio de las conexiones es que eso se genera. Entonces, agradecerte por el programa, por el tiempo, por el aprendizaje que has tenido de cacao y cuando vengas a Costa Rica, ya sabes, aquí te esperamos con los brazos abiertos en la pura vida. Muchas gracias, Moisés. Y bueno, y a ti, que nos has acompañado hasta el final de este programa y de esta temporada, porque con este episodio hemos cerrado la segunda temporada de Conecta a Propósito. Nuevamente, gracias. Espero que hayas disfrutado y aprendido tanto como yo. Para cerrar este episodio, mi mensaje final: invitarte para que hagas una pausa y junto con tu respiración, para que vivas el momento presente con plenitud y conciencia, a que des gracias por todo lo que has vivido, todas esas experiencias acumuladas que te han traído hasta aquí y finalmente a confiar, a tener fe, esperanza y la certeza de que un futuro mejor siempre, siempre es posible, siempre y cuando todos nos comprometamos y nos esforcemos para conseguirlo. Te espero en la siguiente temporada de Conecta a Propósito. Hasta la próxima. Llegamos al final del programa y es el momento para que ahora conectes tú, compartas y crees valor. Para dejar tu valoración,
comentarios o sugerencias, así como escuchar más episodios y seguir nuestro programa, puedes hacerlo a través de la web samuelricardo.com o por las principales plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music. También puedes dejar tus comentarios en las redes sociales del programa a través de LinkedIn, Instagram o Telegram y conectar con nuestro anfitrión Samuel Ricardo a través de su LinkedIn y Twitter. Gracias por escucharnos y nos encontramos en una nueva conversación de Conecta Propósito.